conmigo, todos los días es una nueva oportunidad para detonar lo sobrenatural de Dios. Amén. Es importante que usted y yo podamos entender quiénes somos en Dios. Partiendo de esto, se genera en nosotros seguridad para poder de alguna u otra manera mover la mano de Dios. Y esto es como cuando los padres se le acerca a uno de los hijos. Los hijos ya lo han analizado, los hijos ya saben cómo decirle, los hijos ya saben cómo acercarse cuando necesitan un favor. No sé si usted lo ha notado, padre, ¿cierto? Y cuando usted lo nota como extraño, como raro, usted le dice, ¿qué quiere? Porque no es normal que su hijo se acerque de esa manera. Y yo creo que muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. No tenemos acostumbrado a Dios a esas palabras de amor, a esa ternura, a demostrarle a Dios cuánto nos importa, porque realmente muchas veces tenemos a Dios como el Dios bombero, que solo lo buscamos cuando necesitamos, que solo lo buscamos cuando estamos en problemas, que solo nos acordamos de Él cuando estamos pasando una crisis, una lucha. Pero yo quiero invitarte a que podamos entender que aunque todos somos hijos de Dios, podemos llegar a ser íntimos de Él, podemos llegar a ser preferidos de Él. ¿Cómo lo logramos? Pues conociéndole. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Qué espera Él de nosotros como sus hijos? De esa forma, usted y yo como iglesia podemos tocar el corazón del Padre. Estamos cerrando la segunda década de este milenio. Han pasado ya 20 años. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo este tiempo? Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El mismo Dios que vemos en las Escrituras es el mismo Dios que hoy sigue operando, que hoy sigue funcionando. Ese mismo Dios hoy todavía sigue haciendo milagros. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte a que usted y yo podamos entender que aunque pasen otros 10 años, Dios seguirá siendo el mismo. Amén. También eso quiere decir que Dios nos está dando la oportunidad de empezar una nueva década. Una nueva década para conocer su corazón, una nueva década para disfrutar de su presencia, una nueva década para confiar plenamente en Él. En las Escrituras vemos que cada vez que se termina un ciclo de 10, sea en tiempo, en años, en días, o cuando se cumplen en el contexto, esta medida de tiempo de 10, se refleja la condición para culminar algo, pero también se genera la expectativa de lo nuevo que ha de venir de parte de Dios. Estoy convencido que en esta nueva década que Dios nos está permitiendo empezaremos escribiéndola entendiendo que es el último avivamiento que vamos a disfrutar. Dice la palabra que en los postreros días, dice el Señor, derramará de su espíritu. Y yo quiero que usted y yo nos sumemos a este sentir del corazón de Dios, porque quizás puede ser la última década en la cual usted y yo estemos, pero no quiero que pasemos desapercibidos por este lugar. No quiero que pasemos desapercibidos quizás en una rutina religiosa sin conocer a un Dios vivo y verdadero. El hecho de que tú hayas escuchado, el hecho de que tú vengas a este lugar no te hace conocedor del Dios del cual predicamos. Te hace conocedor cuando oras, cuando lees la palabra, cuando entras en intimidad con Él, cuando confías en Él, cuando confías en sus palabras. Ahí sí te haces conocedor de Él. Y cuando te haces conocedor de Él, ¿sabes qué empieza a suceder? Lo sobrenatural. Empiezas a proclamar, empiezas a compartir, empiezas a hablarle a todo el mundo que tienes un Dios vivo, que tienes un Dios verdadero. Y aunque pasen los años y pasen los años, Él nunca cambiará. Seguirá siendo el mismo, seguirá siendo tu Dios. Amén.
y dijo Dios. Es la expresión que encontramos a lo largo de la escritura en el libro del Génesis. Leemos 10 veces que aparece esta expresión, y dijo Dios, haciendo evidente que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Eso nos recuerda que uno de los detonantes de la bendición es confiar en su palabra. El mayor detonante que usted y yo tenemos es tener la certeza, la convicción de que su palabra jamás caerá a tierra. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero jamás su palabra pasará. Así que yo quiero invitarte a que en esta hora tú puedas aferrarte a esa palabra que Dios ha dado a tu vida. No importa cuándo la recibiste, no importa cuándo la escuchaste, pero si Dios te declaró una palabra sobre tu vida, tarde o temprano se cumplirá. Tarde o temprano se hará evidente. Tarde o temprano tú darás testimonio de que esa palabra se cumplió. Amén. Su palabra no regresa vacía. Diga conmigo, su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Es interesante ver cómo el valor de la palabra hoy día se ha perdido. Antes no se hacían documentos para hacer las transacciones. El solo valor de la palabra bastaba. Y quizás por lo que hoy hemos visto y hemos experimentado y hemos conocido, creemos que lo que Dios ha dicho quizás no lo va a cumplir. Porque como nos han pasado tantas cosas, creemos que Dios es igual a todos los que nos han querido robar o tumbar. Pero déjame decirte, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él nunca cambia, Él nunca deja de ser. Él es el mismo Dios que vemos en la palabra. Ese mismo Dios hoy sigue actuando. Ese mismo Dios hoy sigue detonando lo sobrenatural del cielo aquí en la tierra. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte a que confíes en su palabra. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Confía. Aunque tardare la promesa, ciertamente se cumplirá. Aunque pareciese que no está sucediendo nada, ciertamente se cumplirá. Si Dios lo dijo, será una realidad. Su palabra no regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual fue enviada. De esa misma manera, en nuestras vidas, su palabra cumplirá su propósito y se evidenciará. Amén. El que cree en Dios detona el cumplimiento de su palabra. Creer. Y hubo un personaje en la Biblia que sacó una expresión que hoy muchos la toman, y es ver para creer. Santo Tomás, ¿se acordaron? ¿Y cuántos Santo Tomás hay en esta noche en este lugar? Bueno, por lo menos despiertos sí están. Pero yo quiero invitarte a que no seamos como este personaje. ¿Qué más necesita Dios hacer para que tú creas en su palabra? ¿Qué más necesita Dios hacer para ganar tu confianza? ¿Qué más necesita Dios hacer para hacerte entender que Él tiene planes contigo? Planes de bien, no de mal, de darte un futuro, de darte esperanza. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Y yo quiero invitarte a que, si ya tú has entendido que Dios no tiene nada más que hacer, confía en su palabra, camina en su palabra, vive en su palabra, porque el detonante de lo sobrenatural de Dios está en el poder de su palabra. Amén. Si no, recordemos a Pedrito, en aquel momento que estaban en la barca, que se les aparece Jesús. Y Pedrito, para descartar que era un fantasma,
Le declaró: si eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y usted encuentra en la palabra que Dios le dio respuesta a esa petición. Así que yo quiero decirte, todas las peticiones que tú le hagas a Dios, vas a obtener respuesta. No todas van a ser la respuesta que tú esperas, pero vas a obtener respuesta. La respuesta que recibió Pedro fue: ven. Mi pregunta es: ¿será que si otro de los discípulos que estaba en la barca se hubiese animado a caminar con Pedro, hubiera caminado sobre las aguas? ¿Y usted qué cree? Bueno, camina entonces. Caminemos juntos bajo la palabra. Dios ha prometido estar con nosotros, así que es tiempo de empezar a caminar, de empezar a proclamar que es real Dios. Mira, Pedro creyó en la palabra y detonó lo sobrenatural. Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Que yo quiero invitarte a que creas la palabra, te bajes de la barca y empieces a caminar. Empieza a caminar bajo el propósito, empieza a caminar bajo el diseño, empieza a caminar sobre lo que Dios te dijo. Pedro no se bajó de la barca porque sí, porque era una emoción. No, Pedro se bajó de la barca porque Jesús le dijo: venga. Así que yo quiero recordarte a ti en esta noche: Dios te ha hablado. No sé qué te ha hablado, pero te ha hablado. Y llegó el tiempo de poner en práctica, llegó el tiempo de poner a funcionar esa palabra que Dios te dio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para después, a ver si el clima cambia, a ver si el panorama cambia. No, es en ese momento que Dios está esperando que tú actives esa palabra poderosa que te dio a ti para empezarla a ejecutar, para empezarla a evidenciar. No esperen más. Te recuerdo que ya el domingo se acaba el primer mes. Qué bendición, la tenía clara, ¿no? Pero ya se acabó. Ya solo quedan ¿cuántos meses? ¿Y ya empezó? ¿O todavía está en vacaciones? ¿Todavía está aprendiendo motores? Así que, amada iglesia, el tiempo está corriendo. Y aquí no hay tiempo de respirar, aquí hay tiempo de creer en la palabra de Dios. Amén. Esto desató que Pedro no solo escuchó la voz, sino que creyó, y eso lo llevó a que pudiese caminar sobre las aguas. También durante este mes hablamos del profeta Elías, que también escuchó la voz de Dios. Y no solamente escuchó la voz de Dios, sino que la obedeció. Y al obedecerla, declaró lo que Dios le había dicho: por los próximos años no va a llover. Y no llovió. Y volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué fue lo interesante? En medio de este panorama, dificultad de sequía, Dios los llevó a un lugar donde fluía agua. ¿No te parece interesante escuchar la voz de Dios? Saben, nosotros debemos aprender a movernos por lo que Dios nos dice, no por lo que las noticias dicen, no por lo que las circunstancias dicen, no porque los hermanos dicen. Tú te debes mover por lo que Dios dice. Así que hazme el favor y le bajas el volumen a todo lo demás que te rodea, que no sea la voz de Dios, y súbele el volumen a la voz de Dios para que puedas escuchar claro y fuerte lo que Dios te estaba diciendo. Elías entendía esto. Elías conocía la voz de Dios y hacía caso, y esto lo llevaba en tiempo de dificultad a tierra de bendición. ¿Y sabes qué fue lo interesante? No solamente lo llevó al lugar donde fluía el agua, sino que cuando se secó, lo llevó a conectarse con una viuda. Que esta viuda solo tenía un pensamiento: morirse. No tenía más opción. Dice la palabra que Dios le dijo al profeta Elías: ve, que te vas a encontrar con una viuda y ella te va a sostener. Pero lo que no sabía el profeta era que la viuda estaba recogiendo sus últimos pedacitos de leña para hacer su última
pancito con el último poquito de aceite que le quedaba y morirse ella y su hijo. Pero diga conmigo, apareció la voz del profeta que escuchaba la voz de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo? Ciertamente el aceite y la harina no se acabarán. Palabra del Señor. Pero la palabra de Dios no solamente se escucha desde el altar o a través de los líderes o a través del pastor. La palabra de Dios se escucha en tu casa, en tu intimidad, en el secreto, cuando oras, cuando cierras la puerta. Allá Dios habla. Y el problema es que no le sacamos el rato para escuchar la voz de Dios. Le sacamos el rato para cualquier otra cosa, menos para escuchar la voz de Dios. Y por eso es que no podemos caminar en esa palabra que va a detonar la bendición. Y andamos como a tientas. ¿Alguien le ha correspondido andar con la luz apagada? ¿Y el pagano quién fue? El dedo pequeño del pie, ¿sí o no? Ese fue. Siempre él es el que lleva todas las de perder. Pero mientras haya luz, él va tranquilo, va confiado. Amén. Así yo quiero invitarte a que puedas entender. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea la palabra de Dios. Que tú la necesites a cada hora, a cada instante, a cada momento. Puedas visualizar en la palabra esa decisión que debes que tomar. ¿Recuerdas al compañero Moisés? No el de la tienda, el de la Biblia, por favor. Moisés. Este hombre detonó lo sobrenatural cuando obedeció a Dios. ¿Recuerdas el llamado? Después de 40 años, después de haber sido instruido en la filosofía, en la cultura egipcia, con principios, con valores egipcios, después de que lo único que había conocido eran dioses egipcios, después de 40 años, Dios se le aparece por medio de una zarza y lo llama, lo selecciona, lo aparta y le dice: tú eres el que va a liberar a mi pueblo. Ahora yo te digo algo, en este tiempo, en esta sociedad, en este año, Dios te ha seleccionado a ti, te ha escogido a ti para a través de ti traer libertad a tu casa y a tus generaciones. Pero solo si lo puedes creer. Ahora tú dirás, pero yo, lo mismo dijo Moisés, yo. Dios, te estás equivocando. O es que no sabes por qué es que salí de Egipto. Acuérdese. Y diga conmigo, Dios no tiene mala memoria. Él se acuerda perfectamente que te escogió a ti para un propósito. Así que dejes de huirle, dejes de correrle al propósito de Dios, al diseño de Dios. Téngalo por seguro y te garantizo que Dios se ha hablado una y otra vez y una y otra vez. Y has llorado delante de la presencia de Dios, se ha rendido, pero en algún momento toma la decisión equivocada y te sales del propósito de Dios. Pero yo quiero invitarte a que hoy puedas salir de ese lugar tomando la determinación radical de vivir bajo la palabra de Dios, bajo el diseño de Dios, para que cuando tú vayas a cualquier lugar, siempre lo sobrenatural de Dios se evidencia a través de tu vida. Puedas entender que si eres hijo de Dios y si Dios está contigo, donde tú te pares, estarás en bendición. Moisés vio lo sobrenatural de Dios al obedecer al llamado. No lo quería hacer. Pero si usted recuerda la historia, en medio de las plagas y todo esto, cuando llegó la plaga de las ranas, va y se le acerca al rey y le pregunta: ¿cuándo quiere que ore para que la plaga se vaya? ¿Cuándo usted había visto eso? ¿Cuándo usted había visto a Moisés preguntarle? Nunca.
Pero ya se sentía tan seguro, ya se sentía tan confiado, que se atrevió a preguntarle: ¿cuándo quiere que ore? Teniendo la seguridad de que iba a suceder. Ahora, ¿cómo son tus oraciones? Pues vamos a orar, y si no se alienta, le toca ir al médico, porque ¿qué más? Pues vamos a orar y que Dios haga su voluntad, porque yo lo veo grave. A eso, si Dios quiere, lo sana, y si no, pues fue la voluntad de Dios. Y tras de eso escondemos nuestra falta de fe, de que Dios lo puede hacer. Pero encontramos a un Moisés que se le presenta delante del faraón y le dice: ¿cuándo quiere que ore? Dígame. Y me encanta fue la respuesta, ¿no? Hoy no, mañana. ¿Tú cuándo quieres el milagro? ¿Tú cuándo quieres que Dios obre? Por lo menos el faraón la tenía clara. Le dijo: no, hoy no, mañana. Déjeme pasar esta noche con las ranitas tan bonitas. Ya mañana se las puede llevar. Pero ¿sabes qué sucedió? Esto causó que en la vida de Moisés hubiese seguridad del llamado, seguridad de quién era él en Dios, seguridad de que cuando él hablaba, Dios respaldaba. Así que yo quiero que tú puedas entender que cada situación, que cada panorama que tú logras vencer, es el proceso de Dios que Él utiliza para fortalecer tu fe. Y si no recuerda unos años atrás cómo estabas y cómo te sientes hoy, fortalecido. Pero yo quiero decirte, aún Dios quiere más, aún Dios te va a dar más, y Él lo quiere hacer contigo. ¿Sabes? Quiero llegar solo hasta este punto de Moisés cuando se enfrenta contra el Mar Rojo. Era un momento de presión, era un momento de crisis, era un momento de vida o de muerte. Porque no solamente tenía la tierra prometida pasando el mar, sino que tenía al pueblo que lo quería matar, y detrás del pueblo venían los egipcios que querían acabar con todos. Y fuera de eso, Moisés era un poquito nervioso. ¿Para qué? Y dice la palabra que empezó a orar, empezó a clamar, y la respuesta que recibió de parte de Dios fue alentadora. Este no es momento de orar. Y si usted lee las escrituras, automáticamente Dios le dice: no ore. ¿Qué tiene en sus manos? Y eso es lo que hoy Dios nos está diciendo. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué tiene para hacer? ¿Cuál ha sido el don, el talento, la habilidad que Dios mismo nos ha colocado en nuestras manos? Con eso que Dios nos ha colocado en nuestras manos es más que suficiente para abrir cuantas veces sea necesario el Mar Rojo. Pero solo si logras creer. Moisés vio lo que tenía en su mano, escuchó la voz, escuchó la instrucción y simplemente se paró, tomó la vara y la extendió. Eso fue todo lo que él hizo. ¿Y lo sobrenatural quién lo hizo? Bueno, que no se le olvide, Dios hace lo sobrenatural, pero a usted le toca hacer lo que le corresponde hacer. ¿Recuerdas a Noé? Este es otro personaje. Camina bajo una palabra dada por Dios, haciendo una locura en su época: construir una barca. 120 años duró construyéndola, en una cultura donde quizás no entendían qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, pero que Noé tenía la convicción de que había sido una palabra dada por Dios.
Por eso yo quiero decirte, no tienes que esperar 120 años para ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero sí quiero invitarte a que no dudes de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha prometido. Porque la duda te hace que tu fe se debilite. Y para poder ver lo sobrenatural de Dios, tiene que ser a través de la fe. La fe es la que mueve las montañas. La fe es la que me permite ver las cosas que no son como si fuesen. La fe es la que me permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios, aun cuando no se ha evidenciado. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte a que podamos tener una fe tan grande como la que tuvo Noé, que no solamente se quedó creyendo, sino que empezó a construirla, empezó a trabajarla. Ahora imagínense donde no se hubiese puesto a construirla. Llega el tiempo, se cumple el tiempo, ¿y qué hubiese pasado? Le hubiese tocado aprender a nadar, pero no creo que hubiese aguantado todo el diluvio. Así que yo quiero invitarte a que no solamente te quedes con la palabra, sino que acciones la palabra. Es tiempo de accionar la palabra. ¿Sabes qué desató cuando Noé accionó la palabra? No solamente se salvó él, sino que salvó a su familia y a todos los animales. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú acciones la palabra? Todos tendrán que evidenciar que la bendición vino a través tuya. ¿Y cuántos quieren que eso suceda? Por eso creo que a través de tu fe se detona lo sobrenatural y podrás ver el cumplimiento de la palabra profética que tiempo atrás te fue declarada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu ministerio y sobre tus generaciones. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, lo veré hecho una realidad para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amados, quiero recordarte la palabra que Dios nos regaló iniciando este año, y era aliento de vida. ¿Qué causa el aliento de vida? Causa que todo lo que había estado perdido, que todo lo que se había dado por culminado, por acabado, hoy cobra vida para la honra y la gloria del Señor. De eso se trata el aliento de vida. El aliento de vida lo que hace es que caminemos bajo la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios. Y la obediencia detona lo sobrenatural de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y es bendecirnos. Dios no se queda con nada de lo que le sembramos a Él. Todo lo que le sembramos, Él trae cosecha. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, y ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que usted y yo hacemos por ser parte de la familia del Señor tiene que cumplir un propósito, y es honrarle a Él. Tiene que cumplir un propósito, y es evidenciar que Él está en nosotros. Tiene que cumplir un propósito, y es que usted y yo seamos canales de bendición para los que nos rodean. Amén. Seguramente usted ha trabajado para Dios. Seguramente usted se ha esforzado, pero quizás no ha visto los resultados, y aparentemente no pasa nada y no se ha hecho nada. Pero quiero decirte algo: Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto tu dedicación, Dios ha visto que tú le has dado y le has entregado lo mejor a Él. ¿Y sabes qué sucederá? Él te bendecirá, Él traerá bendición y fructificación. Mira, Dios te podrá decir: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El tener un corazón de siervo
detona la bendición de Dios. Si no, miremos el ejemplo en Marcos 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús, siendo Dios, vino a servir a la humanidad. Se despojó de sí mismo para tomar forma de hombre. Y no bastándole con eso, sirvió. Y no bastándole con eso, murió de la peor forma en la cruz del Calvario, para demostrarnos que sí podemos servir, para demostrarnos que juntos podemos servir y construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero eso solo logramos juntos. Lucas capítulo 12 versículo 48, la parte B. Y a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y eso me quiere decir algo interesante. Empieza diciendo que a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. ¿Y cuántos creen que Dios nos está exigiendo demasiado? Bueno, entonces estamos bien. Pero ¿cuántos queremos más? ¿Qué dice la palabra? Se nos va a exigir más. Se nos va a pedir cuentas. ¿Y a cuánto nos gusta entregar cuentas? Recuerda, amada iglesia, usted es el que detona la bendición creyendo en la palabra de Dios. Si usted no logra creer más, Dios no le puede bendecir más. Si usted no logra avanzar más, Dios no lo va a bendecir más. Porque con lo que tiene es lo que usted está administrando. Pero si usted quiere más, Dios le va a exigir más. Y si usted quiere más, le va a pedir más. Y yo sé que usted es capaz de más, porque Dios le dio la capacidad de gobernar, sojuzgar y administrar. Amén. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Yo he recibido solo lo que he querido administrar, porque Dios quiere bendecirnos aún más. Y entro en la recta final en esta hora. Algo que detona el corazón de Dios se llama adoración. La adoración habla de reconocer quién es Dios. En Salmo 51, versículo 17, nos habla: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y esa es la actitud que Dios desea de cada uno de nosotros. Y eso mueve la mano de Dios. La adoración habla de reconocer que toda la honra y toda la gloria es para Él. Recordemos cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos a través del Padre Nuestro. ¿Cómo empiezan los primeros versículos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Todas esas expresiones hablan de quién. ¿De quién es Dios? Y si nos damos cuenta, antes de pedir para nosotros, antes de pedir por nuestros problemas, antes de pedir su protección, este Padre Nuestro nos insta, nos motiva a poder darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Eso se llama adoración, reconocer que toda la gloria y toda la honra es para Dios. La adoración no solo hace referencia a la música, y quiero que a usted le quede claro esto: la adoración no hace referencia solo a la música. La adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo que usted adopta de darle el lugar a Dios, el lugar que le pertenece a Dios en todas las áreas de su vida. Recuerda,
Dios te va a pedir siempre el primer lugar. Siempre el primer lugar Dios te lo va a pedir. Por encima de lo que sea, Dios siempre quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Por ende, si Dios es el primero en tu vida, tu actitud, tu manera de ser, tu manera de hablar, lo que va a causar es que se convierta en adoración a Dios. Porque todo es de Él y todo vuelve a Él. Isaías capítulo 25 versículo 1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Eso son palabras de adoración. El adorar a Dios también denota que los cielos se abren. La adoración quita barreras culturales, quita pensamientos individuales. La adoración se trata de uno solo, y es del Dios vivo y verdadero, del Dios que no cambia, del Dios que nunca deja de ser, del Dios que nos une como uno solo, sus hijos. Amén. De esta forma cerramos esta serie de detonantes, entendiendo que la adoración a Dios también es un detonante que mueve su mano, que mueve su corazón. Pero al mismo tiempo abrimos la nueva serie del mes de febrero, que es acerca de la adoración, la verdadera adoración. Así que quiero invitarte a que tú puedas decirle: Señor, este mes he podido entender que detona tu favor, pero más que poder de alguna u otra manera vivir a favor de lo que tú me puedas dar, yo quiero vivir para agradarte a ti. Yo quiero vivir para honrarte a ti. Yo quiero vivir para darte lo mejor a ti. ¿Cuántos lo quieren hacer de esta manera? Así que quiero invitarte a que no te pierdas ninguna de las charlas que van a venir para este mes de febrero. Adoración. Si te gustó este video, puedes suscribirte al canal de Cielos Abiertos. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Cielos Abiertos, conectando el cielo con la tierra.